Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a la clase número 2 del segundo cuatrimestre de Teorías Sociopolíticas y Educación. En el día de hoy vamos a abordar una temática fundamental en la unidad número 3, debido a que vamos a trabajar con un autor clásico, ¿sí? Esta temática es justamente los clásicos, los aportes de Karl Marx, que es un autor fundamental a lo largo de la historia, pero específicamente que es muy enriquecedor leerlo en el marco de nuestra cursada, ¿sí? Ya que a través de poder analizar y reflexionar acerca de las categorías teóricas que este autor plantea, es que luego vamos a poder comprender, abordar y reflexionar acerca de otras categorías teóricas de otros autores que van a basarse y van a tomar esta perspectiva política, ideológica, económica que desarrolla Karl Marx para poder desarrollar sus propias teorías, que muchas de ellas se vinculan, por supuesto, de manera estrecha con la educación. Asimismo, también este autor es fundamental para poder comprender e interrelacionar las categorías teóricas abordadas en la clase pasada, que tienen que ver, por supuesto, con las problemáticas latinoamericanas en educación. Si bien Karl Marx no es un autor contemporáneo, ¿sí? Es un autor que escribió ya hace muchísimos años, su teoría es fundamental para poder desarrollar una visión crítica acerca de las cuestiones teóricas que vamos a ir abordando a lo largo de la cursada y que fuimos abordando en las dos primeras unidades y la clase anterior. Bien, sin más, voy a compartir pantalla y voy a comenzar a desarrollar una red conceptual que armé para poder abordar los dos textos de la clase de hoy. Esta red conceptual la van a encontrar también en el campus, la voy a dejar linkeada abajo de este video. Bien, para comenzar en el día de hoy vamos a conversar y a dialogar sobre el Manifiesto Comunista, ¿sí? Escrito entre 1847 y 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, ambos politólogos, sociólogos, filósofos, periodistas, y ambos justamente reunidos para hablar y posicionarse desde la izquierda, ¿sí? Para conformar lo que es el posicionamiento político e ideológico al cual adhiere el comunismo, ¿sí? Del cual ellos hablan y desarrollan en este texto. Y por el otro lado tenemos un segundo texto, que este sí es más contemporáneo, del año 2017, que es del autor Germán Carvajal Ahumada, que es un texto que se llama El educador necesita ser educado, sobre Marx y la educación, escrito en el año 2017. Carvajal Ahumada es un pedagogo, educador, colombiano, trabaja en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y aborda temáticas a través de tomar distintos textos de Karl Marx que permiten evidenciar esta mirada del autor acerca de la educación, porque lo que él dice es que no hay un texto específico donde de manera metódica y sistemática Marx aborde la temática de la educación como si lo hace con muchas otras cuestiones de la vida social, económica y política. Para comenzar, me parece fundamental que podamos hacer hincapié y pensar y reflexionar a la hora de leer los textos sobre algunas de estas preguntas, ¿sí? Que los y las invito a leerlas y a poder leer los textos en clave de volver a estas preguntas, no para responderlas en una hoja, sino para tenerlas en cuenta y poder hacer foco sobre determinadas categorías conceptuales que el texto aborda y que son interesantes de recuperar. Bien, la teoría de Marx, reflexionamos en torno a las siguientes preguntas, recuperamos las nociones de ambos textos. En el Manifiesto Comunista vamos a hacer fundamental hincapié en burgueses y proletarios, que es uno de los apartados, y acá es preciso que hagan foco sobre qué nos dice el manifiesto acerca de cómo cambia el proletariado al desarrollarse el capitalismo y al hacer la revolución. ¿Y qué están diciendo Marx y Engels acerca de la globalización en este capítulo? ¿Sí? Por otro lado está el otro capítulo de Proletarios y Comunistas, que también lo vamos a leer. ¿Qué quiere decir Marx y Engels
con que los comunistas no forman un partido separado, ¿sí? Y qué quieren decir Marx y Engels con abolición de la propiedad privada y con responder a las varias críticas a este programa, ¿sí? Por otro lado, otro de los capítulos que vamos a leer es actitud de los comunistas respecto a los diferentes partidos de la oposición, y acá es preciso que hagan hincapié en tratar de responder esta pregunta, cómo se describe esta actitud en el texto. Y por último, esta tiene más que ver con el otro texto, el de Carvajal Ahumada, que es preciso que ahí hagan foco en esto. ¿Necesita ser educado el educador? Bueno, a lo largo del texto vamos a tratar de irlo respondiendo. Les dejo estas claves de lectura como para que puedan focalizarse y hacer énfasis en determinadas categorías conceptuales. Bien, para comenzar a abordar justamente el manifiesto comunista, vamos a hacer hincapié en el primer capítulo, el de burgueses y proletarios. Lo que hace Marx a través de Marx y Engels, a través de este manifiesto, es sentar las bases de lo que ellos denominan como su posicionamiento político-ideológico, que va a ser el comunismo, ¿sí? Un posicionamiento político-ideológico que por supuesto continúa hasta nuestros días, y a través del cual seguimos debatiendo e incorporando muchas cuestiones y nociones que estos autores comenzaron a pensar. Ambos dicen que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, ¿sí? En donde la lucha de clases se dan entre opresores, que son los burgueses o la burguesía, y oprimidos, que es el proletariado, ¿sí? En este sentido vamos a hacer hincapié en esto de qué es el proletariado y qué es la burguesía. Bueno, Marx y Engels dicen que a partir de el corte, la finalización de la sociedad feudal y el comienzo del incipiente capitalismo con la revolución industrial, hay una determinada clase social que comienza a ser la dueña de los medios de producción, y otra clase social que comienzan a ser los explotados, los trabajadores explotados, que se va a convertir justamente en el proletariado, ¿sí? Los dueños de los medios de producción van a conjugarse en la burguesía. Y como ellos teorizan que la historia de la humanidad es una historia de luchas de clases, bueno, estas dos clases van a ser antagónicas y por supuesto van a estar contraponiéndose, por un lado los opresores, quienes van a dominar el sistema económico, y por el otro lado los oprimidos, quienes van a estar en total explotación a lo largo de la conjugación de este sistema económico. Bueno, lo que plantean es que la burguesía justamente surge para simplificar esta lucha de clases, y surge a través de una ruptura histórica, ¿sí? Esta ruptura histórica en un primer momento se da en un primer pasaje de los artesanos, ¿sí? Que eran parte de la sociedad feudal, que se comienzan a convertir en, bueno, los primeros trabajadores de las fábricas, de pequeñas fábricas, pero la ruptura más importante se da a través de las creaciones de la máquina a vapor y de distinto tipo de maquinaria dentro de las incipientes fábricas, ¿sí? Estos dos avances tecnológicos hace que la clase media industrial, que al principio no era una clase sumamente dominante y cuyo capital estaba en manos de pocas personas, comience a transformarse y a constituirse como los burgueses, ¿sí? Modernos, o como los magnates, los llaman ellos, de la industria, ¿sí? Es decir, pocas personas que van a ser las dueñas de los medios de producción en general, y estamos hablando de hace muchísimos años, de 1800, finales de 1800, por supuesto que van a ser hombres, ¿sí? En manos de los medios de producción, y que se van a constituir como los magnates de la industria. Estos nuevos burgueses, estos burgueses modernos, como ellos lo llaman, conforman un consejo de administración, que es este poder público que van a tener, en donde las administraciones se van a regir en distintos espacios, ¿sí? Que se van a conformar como independientes, ¿sí? Porque van a comenzar a surgir las incipientes ciudades, ¿sí? Y acá, en este surgimiento de las ciudades y en este consejo administrativo, que es el poder público que va a tener solamente la burguesía, hay un interés que es constante de esta clase social, y ese interés es el dinero.
¿sí? Y ese dinero se obtiene, dicen estos dos autores, a través de un régimen de explotación. Un régimen de explotación, como bien dijimos antes, de esta nueva clase social, los burgueses modernos o los magnates de la industria, por sobre los oprimidos o proletarios, ¿sí? Vamos a ver la segunda categoría conceptual. Bueno, acá vamos a pensar en qué relación guardan los proletarios con los comunistas, ¿sí? A lo largo del capítulo anterior de Burgueses y Proletarios, Marx y Engels se encargan de hacer una historización, ¿sí? A través de cómo los proletarios van sufriendo la explotación constante de la clase capitalista, que van a ser los burgueses y que van a ser quienes van a tener el poder de justamente dominar el capital, de hacerse de ese dinero que lo llaman tanto Marx como Hegel la plusvalía, ¿sí? Que es esa proporción de trabajo que no se le paga al trabajador y que justamente se queda en manos de los burgueses o capitalistas, o como ellos lo llaman, los magnates de la industria. ¿Sí? Es importante que en ese capítulo focalicen acerca de cómo se va transformando, ¿sí? La burguesía y cómo los avances tecnológicos van influyendo en que cada vez la clase trabajadora o los proletarios terminen siendo cada vez más explotados y desposeídos de los saberes que tenían anteriormente a la revolución. A la revolución industrial, por supuesto, a eso es a lo que nos referimos y es a lo que los autores se refieren. Bueno, en este segundo capítulo, ¿qué relación guardan los proletarios y los comunistas? Se dice que, bueno, que los comunistas tienen intereses, ¿sí? Que se destacan y que esos intereses están justamente puestos en brindarles derechos, ¿sí? A los proletarios. Este partido que se va a constituir, este manifiesto es específicamente para constituir este partido, que es el Partido Comunista, que acá esta es la pregunta que yo les hacía al comienzo. Dice que los comunistas no son un partido que está aislado de los intereses de los proletarios y de los obreros, sino que en cada fábrica, ¿sí? En donde haya un conjunto de trabajadores, de obreros, de proletarios, es necesario que haya una visión comunista, una unión para conformarse bajo el posicionamiento político e ideológico comunista en pos de reivindicar los derechos que los trabajadores no tienen en las fábricas, ¿sí? Aquí es como plantea Marx y Engels que el objetivo de los comunistas es formar la conciencia del proletariado, derrocar al régimen de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista del poder, ¿sí? Acá lo que ellos buscaban era abolir la propiedad privada, pero no cualquier propiedad privada, y esto sí lo dejan bien explícito los autores, ¿sí? Ellos dicen que es totalmente válido que los asalariados, los trabajadores, puedan contar con sus viviendas y tener pertenencias, ya que el trabajo ellos lo denominan como que debería ser digno, ¿sí? Y debería ser igualitario para que todos y todas podamos acceder justamente a estos bienes. Pero que esto no sucede así en la sociedad burguesa, y por eso lo que él dice es que lo que hay que abolir es la propiedad privada burguesa, ¿sí? Este capital que siempre está en favor de explotar el trabajo asalariado, eso es lo que ellos plantean que hay que abolir. O sea que no es la abolición de la propiedad privada en su conjunto y entendida en la propiedad privada de todos y todas, sino que es la propiedad privada de estos magnates de la industria. La abolición del régimen de apropiación burgués es otro de los planteos de los comunistas y otros de los objetivos, y la independencia, la abolición de la independencia, libertad y personalidad burguesa, ¿sí? Destruir el poder social monopolizante. Esto quizás suena un poco chocante, pero a lo que ellos dos se referían en específico es que a la libertad para los burgueses, la independencia y la personalidad siempre tenía que estar condicionada por la mercancía, por el capital, por el intercambio de bienes, y por supuesto, el Partido Comunista no, ¿sí? La libertad tenía que ser entendida justamente como libertad de los trabajadores y las trabajadoras para poder tomar
conciencia de la clase social a la que pertenecen y poder luchar en contra de las injusticias, ¿sí? O sea que esta libertad, esta independencia, esta personalidad, desde la lógica burguesa estaban completamente mal entendidas, y por eso había que abolirlas, ¿sí? Justamente a eso es a lo que se refieren, que esta libertad no sea la libertad del libre comercio irregulada por el capital, sino que sea regulada en favor de la no explotación de la clase trabajadora y de los proletarios, ¿sí? Y lo que se buscaba era destruir, como bien decimos acá, el poder social monopolizante en manos, por supuesto, de la burguesía moderna. Bien, en otro capítulo, Marx y Hegel plantean justamente qué actitud debe ser la de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Ya este es un capítulo corto, en el cual plantean que, bueno, que deben tejer alianzas, y esas alianzas únicamente se deben tejer con los partidos que se autoproclamen como revolucionarios, ¿sí? No es que tenían que ser un partido político aislado, sino que tenían que poder plantearse alianzas con los partidos que estuviesen a favor de la revolución. Bien, en este caso dicen que hay que tejer alianzas con Francia, y con Francia la alianza debería ser con el Partido Socialdemócrata, con Suiza la alianza con los radicales, en Polonia apoyar al partido que sostiene la revolución agraria como condición previa para la emancipación nacional del país, en Alemania la alianza con la burguesía, y esto es un poco polémico, pero dice que mientras ésta actúe revolucionariamente. Los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. Esto es lo que les decía antes, ¿sí? Pensemos que estos dos autores escriben en un contexto europeo, y que hablan de la realidad política y económica y social de los países en ese momento. En un primer momento, en el prólogo, y esto quiero recuperarlo porque me parece importante, ellos hacen una recapitulación de cómo la burguesía se va constituyendo en una clase social poderosa económicamente, pero cómo también va adquiriendo cada vez más relevancia esto que dicen de la personalidad de la burguesía, y narran algunos hechos históricos a través de los cuales algunos avances de la tecnología y aquellas cuestiones que se vienen a llamar como el progreso, terminan subsumiendo a muchas clases sociales, a la explotación, a la esclavitud, ¿sí? Hablan de esto de la colonización de América, ¿sí? Hablan de la esclavitud en África. Entonces es muy importante poder recuperar también aquellas cuestiones que hablan en el prólogo, ya que hacen fundamental hincapié en esta teorización acerca de la explotación. ¿Qué se entiende por explotación? ¿Qué es la explotación? Bien, bueno, vamos a adentrarnos en el próximo texto. Para eso voy a grabar otro video, así que nos vemos en el próximo video para abordar el texto de Carvajal Ahumada. Muchas gracias por escuchar.